Buenos días. Primeramente quiero agradecerles su participación. Quiero hacer un resumen antes de entrar en tema de la nomenclatura de los aceros, de todo lo que hemos visto hasta este momento. Recordemos entonces de que para seleccionar un material había sido muy importante comprender de que existen materiales cristalinos y no cristalinos, y el tipo de cristal que forma un material había sido fundamental para comprender cómo son las propiedades mecánicas y su potencial futuro aprovechamiento industrial. Recordemos que el hierro, uno de los materiales favoritos por los ingenieros, en su utilización realmente no se escatima, digamos, esfuerzos para utilizarlo en todo tipo de aplicaciones industriales, desde barcos hasta, podría decirse, entonces, estructuras importantes de edificios civiles. Bueno, pero recordemos entonces que el hierro forma un cristal normalmente cúbico de cuerpo centrado, como es el que podemos ver entonces en esta figura que estoy entonces indicando. Y sabemos entonces de que por algunas condiciones especiales puede formar entonces otro tipo de cristal que es muy conocido también, que es el cúbico de cara centrada, que es el que estamos entonces apuntando en este momento. Esa alotropía del hierro permite hacer cosas bastante importantes, ¿no? en cuanto a cambios, especialmente de propiedades de los materiales. Recordando desde otra perspectiva de clasificación de los materiales, podemos entonces estos clasificarlos también en monocristalinos y policristalinos. Recordando entonces que normalmente nuestros materiales van a ser formados por muchísimos pequeños cristales. Aquí les hago recuerdo lo que habíamos visto respecto a cómo se solidifica un material. A partir del líquido a sólido vemos una cristalización en forma de dientes, estructura dendrítica, siendo que la última parte solamente es la que se forma en estado equiaxial, teniendo el problema también de la segregación. Recordemos que entonces estos cristales que forman a los materiales, aquí vemos una modelación, ¿no?, de cómo pueden formarse esos pequeños cristales que hacen la estructura del material. Le llamamos normalmente de granos, y estos granos entonces habían sido tremendamente importantes en las propiedades mecánicas que presentan los materiales. Bueno, hemos comprendido que para estudiar entonces esta estructura cristalina de los materiales recurrimos a una técnica que se llama la metalografía. Esta metalografía la podemos ver entonces en una foto de un acero típico característico, donde podrán ver entonces que podemos apreciar los contornos de grano y algunos puntitos negros que son representando entonces algún tipo de inclusiones que están presentes en este material. Esta técnica es muy importante, ¿no?, para estudiar la estructura de los materiales y especialmente entonces para comprender, ¿no?, los cambios que pueden ocurrir en esos cristales. ¿En qué podría influir el tamaño del grano y la laminación, la cual es muy usada entonces para formar perfiles prefabricados? Vayamos a ver entonces un pequeño recuerdo. Miren, los granos pueden ser muy chiquititos o pueden ser grandes en la estructura de un material, pero podemos tener una técnica de medir el promedio, ¿no?, de este tamaño de grano. La STM ha desarrollado una metodología, ¿no?, que permite medir ese tamaño del grano, y lo importante ahora es recordar de que cuanto más pequeño sea el tamaño del grano, por ejemplo, ¿no?, esta estructura que se está viendo a 100 veces de ampliación en promedio, entonces estos materiales que tienen pequeño tamaño de grano, que normalmente le llamamos de tamaño de grano fino, van a presentar entonces propiedades mecánicas extraordinarias, muy buena dureza, muy buena resistencia mecánica, sin haber penalizado mucho su ductilidad ni su tenacidad. Y al contrario, ¿no?, materiales que tengan tamaño de grano grande en promedio, entonces van a presentar malas propiedades mecánicas y normalmente son indeseadas para aplicaciones normales en aplicaciones estructurales de ingeniería. A excepción entonces cuando tenemos aplicaciones de elevada temperatura, en la cual se prefiere trabajar con materiales monocristalinos. También recordemos la gran importancia que tiene en el material lo que hemos llamado de acritud, o sea, esa capacidad que tienen los cristales de endurecerse
cuando son deformados plásticamente a temperaturas inferiores a su temperatura de recristalización o regeneración cristalina. Desde esa óptica entonces podemos clasificar a los materiales laminados en laminados en caliente o laminados en frío. Recordemos que los laminados en caliente van a tener entonces como principal característica que tienen entonces baja resistencia mecánica y son granos más entonces o son materiales, perdón, entonces más blandos, especiales para el tipo de aplicaciones entonces que van a ser con conformación plástica. En cambio, los materiales laminados en frío van a tener la ventaja que son más duros, más resistentes mecánicamente, pero lamentablemente también van a ser menos dúctiles y tal vez sean menos entonces aconsejados para fabricar piezas por deformación plástica. Bien, una pantalla muy rápida, lo que habíamos visto del diagrama de equilibrio hierro-carbono, recordando que los puntos importantes en nuestro diagrama están entonces en este punto, donde tenemos aleaciones con 4,3% de carbono, donde se presenta el punto eutéctico del acero, el acero, en el caso, perdón, aleaciones de hierro y carbono, donde se presentaría entonces el menor punto de fusión de estas aleaciones, que corresponde más o menos a una temperatura de 1150 grados centígrados. También entonces hemos comprendido de que en el punto de 0,8% de carbono se presenta un punto también interesante en este diagrama, donde se analizan estas aleaciones de hierro y carbono, donde se presenta entonces un punto donde la austenita puede formarse a muy baja temperatura. Esto es alrededor de los 725 grados centígrados. Y lo que se forma en este tipo de estructura, habíamos comprendido que es la perlita, ¿no? Un compósito desarrollado por la naturaleza que tiene propiedades mejores que los dos componentes. Ferrita, blanda y dúctil, y cementita, como cualquier carburo de hierro, duro y frágil. Lo curioso es que la combinación de ambos en forma entonces de sándwich, aquí vemos una metalografía, ¿no?, de lo que sería la estructura perlítica, vemos entonces ese tipo sándwich, ¿no?, capas de cementita con capas de ferrita, que hacen con que el material tenga excelentes propiedades mecánicas. Finalmente entonces habíamos hablado un poco de los tratamientos térmicos a través entonces de los diagramas TTT, que nos permitían entonces analizar estructuras de no equilibrio que no pueden ser analizadas a través del diagrama de equilibrio hierro-carbono, donde solamente podemos analizar estructuras de equilibrio. Aquí se destaca la famosa martensita, ¿no?, que es una estructura muy dura con la cual podemos formar entonces aceros bastante duros después de este tipo de tratamiento térmico, ¿no? Aquí, por ejemplo, les muestro una figura de una rueda en la cual entonces la parte donde va a ir el encaje del rodamiento está siendo calentada por inducción magnética. Esta es una bobinita, ¿no?, a través de la cual circula agua, y está haciendo entonces inducción en un campo magnético cíclico con alta frecuencia, y lo que hace es un calentamiento localizado que permite solamente templar la pista donde va a ser encajado el rodamiento entonces en esta rueda. Bueno, esa es la característica estructura de la martensita, que es la estructura que se obtiene entonces después de un tratamiento térmico de temple y revenido, donde podemos ver la estructura de agujas, ¿no?, que caracteriza justamente a esas estructuras martensíticas. En esta figura, en estas tres figuras más bien, entonces podemos ver, ¿no?, una pieza que ha sido laminada en frío, donde vemos los cristales como se han deformado, ¿no?, por el trabajo mecánico. Después que ha sido recristalizado, vemos, ¿no?, como los granos se han nucleado nuevamente, y después de un tiempo, a una elevada temperatura, vemos entonces cómo estos granos han crecido, haciendo que el tamaño del grano sea mayor, ¿no? Hay una influencia notable de la temperatura en las diversas etapas de tratamiento térmico, en las estructuras, microestructuras y las propiedades y potencialidades que podría tener un material templado o tratado térmicamente. Aquí tenemos un pequeño diagrama en el cual vemos entonces las diversas regiones en las cuales podemos hacer normalmente los tratamientos térmicos en aceros que entonces característicamente son aleaciones de hierro y carbono solamente. Bueno, finalmente entonces, para terminar este pequeño resumen,
Recordemos entonces que la mayoría de los tratamientos térmicos exigen, ¿no?, que vayamos a transformar previamente nuestro acero en austenita. Esto se hace calentando a altas temperaturas, y la gran diferencia del tipo de material que voy a obtener después del tratamiento térmico, ya sea muy duro a través de una martencita, o ya sea entonces muy blando a través entonces, ¿no?, de la obtención de una estructura perlítica pero de tamaño de grano grande, simplemente va a estar en las velocidades de enfriamiento que se usan en los diversos tratamientos térmicos que se han desarrollado para poder entonces obtener las estructuras y propiedades según nuestras necesidades. Bien, calentando el ambiente para el siguiente tema, entonces aquí tendríamos una típica clasificación de los aceros, donde los aceros los clasificamos entonces en aceros no aleados, o solamente aceros al carbono, aceros de aleación, y una tercera categoría, que es una categoría especial, donde estarían los aceros un poquito más avanzados tecnológicamente, que serían los aceros de microaleación. Recordando que los aceros al carbono no aleados los podemos clasificar en aceros de bajo carbono, de medio carbono y de alto carbono. En cuanto a los aceros de aleación, los clasificamos en aceros de baja aleación o de alta aleación. Bien, entonces esperamos que ustedes continúen este tema con el siguiente video. Gracias.